Mi nombre es Wilson Gutiérrez, cédula 7.446.055, sección Saya A, quinto año de Derecho, profesor, abogado Jaime Torreal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema número 4, la sucesión legal ad intestate. Para ello vamos a trabajar con este mapa conceptual. Comenzamos con el concepto. Según el artículo 807 del Código Civil venezolano, es la transmisión de los derechos y obligaciones patrimoniales, tanto de los activos como de los pasivos, que integran la herencia de la persona fallecida, lo que es igual el decurius, a otra que sobrevive, a la que el testador o la ley llama para recibirla. El fundamento. Se fundamenta en las relaciones de familia o en los derechos derivados de los vínculos permanentes, es decir, en el deber familiar del causante. Asimismo, los efectos naturales de quien fallece sin manifestar su última voluntad y las necesidades de cumplir determinadas exigencias de orden social. Las características. En las características tenemos de primero. Es una sucesión a causa de muerte, ya que requiere del fallecimiento o al menos de la presunción de un fallecimiento declarada por un juez en una sentencia definitivamente firme. 2. Siempre es sucesión a título universal, por cuanto si no existe expresa declaración del causante, no puede haber herederos a título particular o legatario. Tercero, ocurre siempre por el imperio de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Se encuentra establecido en el Código Civil venezolano. Cuarto, es supletoria de la voluntad del causante, puesto que surge cuando la voluntad no existe o está viciada total o parcialmente. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad. Dentro de la capacidad tenemos la capacidad para suceder. En la capacidad para suceder está el artículo 808, el cual establece que toda persona es capaz de suceder, salvo excepciones determinadas por la ley. También tenemos la incapacidad o los incapaces. Dentro de los incapaces está el artículo 809. La doctrina señala las causas de incapacidad que pueden tener las partes, las cuales pueden dividirse. A. Causas absolutas. Son aquellas que comprenden a todos aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de quien quiera que sea la persona. En el artículo 809 que mencionamos anteriormente, son incapaces de suceder los que al momento de la apertura de la sucesión no están todavía concebidos. B. Las causas relativas se refiere a aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de determinada persona mientras puedan muy bien heredar a otro. Y es relativa porque sencillamente hay la posibilidad de que la persona recupere o vuelva a tener derecho a suceder por declaración del juez o por la declaración de los afectados en el tribunal, dando el perdón a dicha persona. Y C. Son incapaces de suceder por indigno, lo cual está establecido en el artículo 810. Las causas de la indignación son taxativas y son 3, y están señaladas en el artículo 810 del Código Civil. En su ordinal 1 está establecido que es indigno quien voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices, que merezcan cuando menos pena de prisión que exceda a meses, en la persona de cuya sucesión se trata, en la de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano. La comisión de un delito o el intento de cometerle constituye causa de indignación. Y en su ordinal segundo, en el 810, tenemos el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. El adulterio declarado judicialmente. Y en el ordinal 3, en el artículo 810, los parientes a quienes incumpa
la obligación de prestar alimento a la persona cuya sucesión se trata y se hubieran negado a satisfacerlo, no obstante haber tenido medios para ello. Es decir, la negativa injustificada a cumplir el alimento mencionado. Los efectos de la indignación. Según el artículo 812, deber del incluido por indigno. El incluido como indigno quedará en el deber de restituir todos los frutos de que haya gozado desde la apertura de la sucesión. Ahora, la orden de suceder. En la orden de suceder tenemos en el artículo 812. Él hace referencia al padre, a la madre y a todo ascendiente. Suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. 1. Los hijos del causante y sus descendientes, incluyendo entre los hijos de los adoptivos en adopción plena o simple. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está establecido en la LOM. 2. El cónyuge. 3. Los ascendientes del causante. 4. Los hermanos del causante y los hijos de estos hermanos. 5. Otros colaterales del causante, comprendidos entre el tercero y el sexto grado. Y también tenemos lo que es el Estado. Dentro del Estado tenemos establecido en el artículo 832 del Código Civil, de cuyos sin herederos bienes a la nación. En efecto o en defecto de herederos testamentarios y también de parientes consanguíneos, de cónyuges y de hijos adoptivos, ya sean porque ninguna de esas personas exista o porque todas las que existen hayan rechazado el llamado sucesoral que se les hace. El activo patrimonial dejado por el decuyo pasa a propiedad de la nación previo pago del pasivo de ese patrimonio. A falta de todos los herederos han intestado designados en los artículos precedentes, los bienes del decuyo pasan al patrimonio de la nación, previo pago de las obligaciones insolutas, lo que dijimos anteriormente. El orden de concurrencia. Dentro del orden de concurrencia podemos hablar que es un complejo orden, ya que los familiares del decuyo concurren en la búsqueda de lo que se llama el patrimonio, y al cual se accede mediante la concurrencia para poder ser partícipe de lo que pueda corresponder a cada uno de la masa hereditaria. Pero también tenemos dentro del orden de concurrencia lo que es la exclusión, y dentro de la que es la exclusión también se menciona como un complejo de sistema de exclusión. Esto quiere decir que no todos los que concurren van a recibir una cuota parte de la masa hereditaria. De estos van a ser excluidos. Bueno, muchas gracias por la atención.